Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una reflexión, una meditación que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Vamos camino a la santidad, a la salvación, vamos desarrollando nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Es cosa buena leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla y aplicarla a nuestro diario vivir, con el propósito y la finalidad de descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy, hermanos y hermanas, ya es jueves de la primera semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. La palabra de Dios es del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Trata el tema de la sanidad divina, de la sanación, y hoy vamos a estar hablando acerca de la sanación. Y hoy, hermanos y hermanas, idea fuerza para guiarnos en este trayecto con la palabra de Dios y su meditación es tener en mente, hermanos y hermanas, y estar convencidos de que no hay enfermedad que resista la sanación en el poder de Jesús. Tenemos que estar convencidos de eso, hermanos y hermanas. No hay enfermedad que resista la sanación en el poder de Jesús. La sanación está ahí, hermanos y hermanas, para nosotros. Es palabra de Dios lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo a un Jesucristo que comienza su ministerio público. Y dentro de ese plan de salvación está el tocar a los enfermos, el aliviar a los enfermos, como vamos a ver en el Evangelio de hoy, y las grandes maravillas que se practican ahí. En el mundo en que vivimos, algunas personas sospechan y tienen dudas acerca de que la sanación divina existe. Algunas personas sospechan, hermanos y hermanas, de que realmente aquellos que levantan la mano y proclaman que han sido sanados por parte de Dios en un círculo de oración, en una misa de sanación, en una oración de sanidad, que realmente no estaban enfermos, sino que sus enfermedades son psicosomáticas, o sea, emocionales, que tienen que ver con cosas sentimentales y que por lo tanto la emoción del momento, la música del momento, los llevó a un estado emocional que superó el estado otro emocional que los tenía deprimidos y por eso declaran sanidad. O sea, hay quien piensa que la sanidad son personas que están padeciendo de cosas emocionales psicosomáticas. Hay quien piensa, por otro lugar, hermanos y hermanas, que las sanaciones ocurren, pero que son casos de personas que son hipocondriacas. Los hipocondriacos son personas, hermanos y hermanas, que si usted le dice que tengo un dolor por aquí cerca del oído, en la cabeza, esa persona le va a decir, yo también, yo como que he sentido o siento eso mismo que tú sientes. O sea, gente que se identifica cuando tú le hablas de tu enfermedad con que ellos también tienen la misma enfermedad, o siempre están motivados o hablando en un círculo vicioso de enfermedad y que por lo tanto no están enfermos y no ocurre ninguna sanidad cuando oran por ellos, porque también es algo que se imaginan que está sucediendo. Muchos de estos testimonios negativos anticristianos, hermanos y hermanas, contra la sanidad evangélica y de la palabra de Dios, pueden caer en nuestro territorio en hombres y mujeres como tú de fe que buscan a Dios, que están pasando por enfermedades reales y pueden atrasar nuestra sanación, nos pueden alejar de la sanación o hasta creer que el poder de Dios de sanidad no existe. Hoy queremos, hermanos y hermanas, hablar acerca de esto. Siempre con ese principio en mente de que no hay enfermedad que resista el gran poder de sanidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero te pregunto yo hoy a ti que vas a estar con nosotros en esta breve reflexión. ¿Conoces tú cómo recibir la sanidad divina? ¿Conoces tú cómo recibir la sanación por parte de Dios? ¿Te has dedicado a educarte y aprender en la fe cómo es que se recibe la sanidad divina? Voy a tocarte hoy 5 puntos importantes que tenemos que tener claros, hermanos y hermanas, sacarlos de nuestro sistema, sacarlos de nuestro espíritu, sacarlos de nuestra mente, sacarlos de nuestro espíritu para que el camino esté libre de dudas, de sospechas y de cosas que nos atan y no permiten que la sanidad ocurra. ¿Eres tú o alguien cerca de ti que piensa que realmente la sanidad divina es cosa del pasado? Que eso hoy en día no ocurre porque hoy en día hay tanto avance médico, tanto avance científico y estamos en una era tecnológica y digital que es imposible creer que Dios sana o que Dios sigue operando la sanidad. En segundo lugar, ¿eres tú de los que crees que las promesas de la sanidad divina que aparecen en la palabra de Dios no son para mí?
sino que pueden ser para otros porque otros se sanan y yo no me sano a pesar de que estoy orando. ¿Eres tú o alguien cerca de ti que piensa, hermanos y hermanas, que realmente es la voluntad de Dios que estemos enfermos? Porque con la enfermedad y Dios permitiendo la enfermedad y Dios mandando la enfermedad, somos castigados, somos probados y que ese sufrimiento nos va a liberar. Por lo tanto, es Dios el que manda la enfermedad. ¿Eres tú o alguien cerca de ti, hermanos y hermanas, el que cree que la sanación no está ligada al plan salvífico de nuestro Señor Jesucristo y que eso no está incluido ahí? Y finalmente, ¿eres tú o alguien cercano a ti que cree, hermanos y hermanas, que por más que ores, Dios ni te oye ni te escucha? Por lo tanto, no habrá bendición de sanidad para nosotros porque Dios no está para eso. Estas cinco cosas negativas, hermanos y hermanas, las vamos a traducir en herramientas positivas, porque queremos conocer cómo recibir la sanidad divina, porque queremos estar convencidos de que realmente, hermanos y hermanas, no hay enfermedad que resista el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a la palabra de Dios para el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Déjame agradecerte antes de que toquemos el tema de hoy por tu patrocinio, por tu cooperación, porque te has vuelto colaborador como evangelizador a través de las redes sociales. Estamos muy agradecidos por este favor. Dale like siempre a estos mensajes si son de bendición para ti. Comparte estos mensajes en tu muro o en el muro de alguien que tú conoces. Estamos buscando esa solidaridad, esa colaboración de parte tuya en la bendición que estás recibiendo, porque nos vemos como evangelizadores en las redes sociales. Mucho más, hermanos y hermanas, que estar pues en las redes sociales pues viendo cómo viven los demás, qué hacen los demás, o poniendo nuestras actividades, que son cosas bonitas también. Si eres bautizado, si eres cristiano, motívate a propagar la fe. Tú también tienes ese plan de parte de Dios en tu vida de propagar la fe, de dar a conocer la fe a otros. Así que ayuda a otros a que puedan estar en sintonía con nuestro canal y se puedan suscribir. Ayuda a otros a conocer también lo que estamos hablando aquí. Ellos pueden estar en necesidad y si están en necesidad necesitan tu mano ayuda porque tú eres su contacto a través de las redes sociales. Gracias por ese auspicio y seguimos exhortándote a que lo sigas haciendo. Pues hermanos y hermanas, la palabra de Dios, la sanidad que no se puede desligar de la misión de Cristo. Estos días hemos estado viendo a Jesucristo nuestro Señor comenzando esa vida pública de hablar acerca del Padre del Cielo, de evangelizar, de llevar la buena noticia y de acompañar esa palabra con grandes signos, grandes señales, la obra que está realizando. Y una de esas obras son los milagros, hermanos y hermanas. En el Evangelio de hoy queda bien claro y plasmado cuál es la voluntad de Dios. Y fíjate, si en algo hemos querido hacer nuestra aportación a través de este segmento del Evangelio del día, es que en la meditación del Evangelio, como digo yo al principio, es para conocer la voluntad de Dios. Y el Evangelio de hoy contiene la voluntad de Dios, ¿no? Queda manifestada que Dios nos quiere sanar, que Jesús nos quiere sanar. Este hombre leproso le pregunta a Jesús o le suplica a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo le dice: sí quiero, queda limpio.
La voluntad de Dios es sanarnos. La pregunta que tenemos que realizarnos hoy en este evangelio es, hermanos y hermanas, si la voluntad mía es que me deje sanar por Dios. ¿Es tu voluntad dejarte sanar por Dios? Porque vamos a partir ya de un primer inciso y una premisa, hermanos y hermanas, que es importante. Dios tiene voluntad de sanarnos. Pues por lo tanto, necesitamos conocer cómo recibir esta sanidad divina. En primer lugar, hermanos y hermanas, tenemos que estar convencidos. Hay muchas cosas que se pueden decir de la sanación. No tenemos el espacio aquí y vendrán otros evangelios de sanación donde vamos a profundizar y dar más puntos a tener conciencia. Hoy yo quiero trabajar con 5 que los quiero presentar ante tu consideración. En primer lugar, la sanación divina, hermanos y hermanas, no es una cuestión del pasado. Y dentro de tu fe tiene que estar esto y dentro de tu espiritualidad. Esto no es cuestión de que esto ocurrió hace 2000 años, tenía un propósito hace 2000 años y por lo tanto eso que sucedió en los evangelios con estas sanaciones no tiene que ver nada con el presente. La misma palabra de Dios, hermanos y hermanas, en Éxodo, capítulo 15, versículo 26, aclara Dios, el mismo Dios del cielo y el mismo Dios de Jesús en el Nuevo Testamento, porque yo soy tu sanador. Escucha eso bien, Dios se identifica como nuestro sanador. Porque, hermanos y hermanas, Dios no cambia. Por eso esto no es un asunto del pasado, porque Dios existe, es nuestro sanador. Dice él, tu sanador personal soy yo. Y sobre todo porque Dios no cambia, dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Es más, el mismo Jesucristo nos enseñó que Él es el mismo hoy, ayer, mañana y siempre. Eso es palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Por lo tanto, hermanos y hermanas, está presente que donde quiera que esté nuestro Dios, porque Dios es de ayer, Dios es de hoy, Dios es de mañana, si Él es nuestro sanador y si Él no cambia, los tiempos de la sanación no han pasado. Esto no es historia del pasado. Este poder de sanación, para que sepas que está hoy en día en nuestra iglesia, en aquellos que tienen el don de sanación, en los círculos de oración, en los retiros de sanación, donde quiera que se ore, está presente porque Cristo delegó este poder, hermanos y hermanas. Es más, envió a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8, diciendo que los envío para que vayan a sanar. O sea que también delegó el poder, a pesar de que Él ascendió a los cielos, hermanos y hermanas, ya no está con nosotros en esa forma histórica y física, sino espiritual. Él se asegura de que el poder se quede también entre aquellos que creyeron en Él y lo siguieron. Pues entonces estamos hablando de ¿quién? De sus discípulos. Estás viendo tú el camino de cómo la sanidad divina no es cuestión del pasado y que la época y la era de los milagros de Cristo no ha pasado, sino que vivimos en esa época de bendición. Primero porque empezó con Dios la sanación, luego porque siguió con Jesús la sanación, luego que Jesús la delegó a sus discípulos y luego la iglesia primitiva, tanto la iglesia de las comunidades de San Pablo, de las comunidades de San Pedro, de las comunidades de San Juan, experimentaron sanación también. O sea que la iglesia primitiva en su nacimiento experimentó sanidad divina, hermanos y hermanas. Y luego los creyentes que hemos nacido en nuestros tiempos también somos bendecidos con la sanación y también hemos sido delegados a orar los unos por los otros. Entonces hay que recordar, hermanos y hermanas, bien grandemente, el que cree en mí, dijo Jesucristo el Señor, las obras que yo hago también Él las hará. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Por lo tanto, convencidos, hermanos y hermanas, para recibir y conocer cómo se recibe la sanidad divina que hoy en día ocurre por todo lo que yo te he dicho. En segundo lugar, hermanos y hermanas, tener conciencia de que las promesas de Dios para la sanación son para nosotros. El destinatario de la sanación divina somos tú y yo. Somos los hijos de Dios. Es porque en Cristo se sacrificó. Quítate eso de la mente, de que hay otros que lo van a recibir y yo no. De que la sanación envuelve a estas personas, pero a mí no. La salvación es para todos nosotros. Consta en la palabra.
Aquí tenemos que repetir otra vez, Éxodo capítulo 15, versículo 26, porque yo soy tu sanador. Escucha eso, tu sanador, mi sanador. Escucha las palabras que te voy a citar, las dirige Dios hacia nosotros. ¿Cómo tú vas a decir que no estás incluido en la sanación? Porque soy tu sanador. Es más, Jesucristo dice, y la palabra de Dios nos asegura, por sus llagas fuimos sanados. ¿Quiénes fueron sanados? Nosotros. Eso está en Isaías capítulo 53, versículo 5, y también lo dice Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Fuimos sanados. Y ese fuimos significa nosotros. Es más, Dios que sana todas tus dolencias, dice la palabra. Ese es nuestro Dios, un Dios que sana todas tus dolencias. Lo dice el Salmo 103, léetelo completo, el Salmo 103, versículo 3 en este caso. Tus dolencias, mis dolencias, aquí es directo hacia nosotros, hermanos y hermanas. ¿Cómo que tú no estás incluido en la sanidad divina? Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, dice Isaías capítulo 53, versículo 4. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Toda la sanidad va dirigida hacia nosotros. Tú estás en la agenda. Tú estás como destinatario. Es hacia nosotros que viene esta sanidad. Estás incluido. Por lo tanto, para recibirlo tienes que creer en eso, hermanos y hermanas. En tercer lugar, importante, hermanos y hermanas, hay convencimiento en la palabra de Dios o convicción. Y la palabra de Dios nos asegura, hermanos y hermanas, que el demonio quiere que estemos enfermos. O sea, ¿conoces cómo recibir la sanidad divina? Si sigues diciendo que Dios manda enfermedades, que Dios castiga con el cáncer, que Dios castiga con enfermedades terminales o con enfermedades temidas, hermanos y hermanas, con enfermedades contagiosas y que son castigos de Dios y que son pruebas de Dios, ¿dónde queda Satanás en medio de esto? ¿Podrías tú hacerte esa pregunta? ¿Cómo tú estás exonerando, exculpando al demonio que quiere la maldad para nosotros y metiéndole y achacándole a Dios, que es el que manda la enfermedad? Y aquí estoy con este cáncer porque es voluntad de Dios. Aquí estoy con esta enfermedad porque es voluntad de Dios. Eso no es así, hermanos y hermanas. Tú no puedes exonerar al demonio. Y hay gente que lo que está haciendo es, lamentablemente, castigando a Dios, señalando a Dios como pecado, como que es el que quiere que nosotros estemos enfermos, como si fuera malo o si fuera el mismo demonio. Oye, vamos a recordar la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios, y salió Satán e hirió a Job de una sarna maligna. Eso está en Job capítulo 2, versículo 7. No fue Dios. No fue Dios. Una cosa es que Dios permita que las cosas pasen. Otra cosa es que Dios mande las cosas. Son dos cosas totalmente diferentes. Jesús dijo sobre una mujer que estaba encorvada, a quien sanó. Él dice en la palabra, Satanás la había atado 18 años con un espíritu de enfermedad. Eso está en San Lucas, capítulo 13, versículo 11 al 16. Léete el texto. No vino de Dios que esa mujer estuviese encorvada. Posiblemente su cordón umbilical, el cordón nervioso central, estaba, esos discos herniados, destrozados, encorvada. Eso no vino de Dios. Dios no quiere el mal para nadie. Dios es Señor y dador de vida. Dios quiere que seamos bendecidos, hermanos y hermanas. Entonces la palabra de Dios es clara en asignar quién es el que causa mucho de lo que estamos padeciendo en términos de enfermedad. Un hombre poseído por un espíritu ciego y mudo, hermanos y hermanas. Salió de él un demonio. Dice la palabra de Dios, cuando Cristo lo sanó, él vio y él habló. Mateo capítulo 12, versículo 22. Estaba ciego y estaba mudo el hombre porque el espíritu era ciego y era mudo. Una vez Jesús lo exorcizó, una vez Jesús lo reprendió, una vez Jesús liberó de esa posesión a esa persona, la persona volvió a ver y volvió a hablar, pero aclara, el evangelio estaba poseído por un demonio. Jesús sana a todos los oprimidos por el demonio, hermanos y hermanas. Dice la palabra en Hechos capítulo 10, 38. Sana,
sana a todos los oprimidos. Por lo tanto, la opresión satánica, la posesión satánica, la tentación satánica, si caigo, es para destruir y sobre todo quitar la salud, porque el demonio sabe que el Señor es Señor y dador de vida, que quiere la bendición y la salud para todos nosotros. Hermanos y hermanas, es importante saberlo. Cuarto lugar, hermanos y hermanas, vamos a conocer bien y a recibir la sanación divina. La sanación es parte de nuestra salvación. La sanación es parte de nuestra salvación. Si Cristo es nuestro Redentor, si Cristo es nuestro Salvador, si Cristo sanó en las Escrituras, es porque la sanación es parte del plan de salvación. Está en la agenda. La salvación también conlleva que sanar, hermanos y hermanas, con experiencia divina. No se puede, y escucha esto bien, no se puede separar al sanador del Salvador. El Salvador va ligado al sanador. Es la misma persona del Mesías, del Redentor, del que nos limpia, hermanos y hermanas. Sanador y Salvador son las mismas personas y están envueltas en el mismo plan. La sanidad y la salvación van juntas, como sanador y salvador van juntas. Aquí en la mente, hermanos y hermanas, para que puedas recibir la sanación, conoce bien. Esto es bien importante porque hay gente que lo separa o hay gente que lo elimina de parte de la salvación. Dice la palabra que Jesús perdona todas nuestras inquietudes y quiere que estemos salvados. Ni la sanidad de la salvación podrá, hermanos y hermanas, separarse, por lo tanto, de lo que envuelve el plan salvífico. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que es parte del plan? Que mi salvación también envuelve una sanación interior, una sanación física, una sanación emocional, una sanación de mi familia, una sanación de mis posturas. Todo eso es lo que envuelve la sanación, hermanos y hermanas. Jesús perdona, y escucha bien, Jesús perdona todas nuestras iniquidades. Y quiere salvarnos a todos de nuestras enfermedades. Ese es el Salmo 103, versículo 3. Aunque ahorita dije, léetelo completo para que lo puedas entender. Jesús, hermanos y hermanas, con el paralítico, y recuerda ese evangelio, ahí nos demuestra mucho de la unión de la sanidad con la salvación, del sanador con el salvador. ¿Te acuerdas? Aquel paralítico que no solamente le devolvió el caminar, sino que también le dijo, tus pecados te son perdonados. Las dos cosas van juntas. La salvación y la sanación. Te libero de que no puedes caminar, de que eres paralítico. A la vez te libero de tus pecados. Sanación y salvación juntas. Y eso, hermanos y hermanas, lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11. Lo puedes leer. Sirve entonces, hermanos y hermanas, al Señor. La salvación dentro de la sanación envuelve servir ¿a quién? Al Señor. Y dice la palabra de Dios, si sirves al Señor, te quitaré tu enfermedad. Éxodo 23, capítulo 23, versículo 25. Si sirves al Señor, entonces quitaré tu enfermedad. Ese servir al Señor es responder al llamado que me hace Jesús, al llamado de estar con Él, de ser su discípulo. Por lo tanto, eso es parte del plan también de salvación. Yo incorporarme a la obra de nuestro Señor Jesucristo, yo entrar en el proyecto del reino de los cielos en mi vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ligada está la sanación. Si se predica a un Cristo Redentor, a un Cristo Salvador, no se puede dejar de hablar del Cristo Sanador, del Cristo que sana. Eso tiene que estar claro en nuestras mentes. Y finalmente, hermanos y hermanas, el quinto punto es bien importante para cada uno de nosotros. En materia de fe, tú tienes que orar convencido de que Dios oye y actúa. Ora convencido delante de Dios de que Dios me está escuchando y de que Dios va a actuar. La palabra de Dios nos dice, hermanos y hermanas, que Dios se compadece de nosotros. En el Salmo 103, Dios se compadece de nosotros. Si algo piden a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 14. Si algo piden a mi Padre del cielo en mi nombre, yo lo haré. Dios oye y Dios escucha. Se compadece porque escucha. Obra porque quiere sanarnos y lo hará. Pide y se te dará.
Dice también la palabra en Mateo 7, versículos 7 al 8. Pide y se te dará. Al pedir, hablo. Al hablar, escucha. Al escuchar, obra. Y por lo tanto, actúa y da. Convencidos, hermanos y hermanas, estos 5 puntos son importantes. Juegan un papel importante en nuestra preparación para recibir la sanación de parte de Dios. Es bueno conocer, hermanos y hermanas, cómo recibir la sanidad divina y saber que no hay enfermedad que resista la sanación en el poder de Jesús nuestro Señor. Yo espero que estos puntos te ayuden, hermanos y hermanas, porque tenemos que orar por nuestra sanación, por la sanación de los demás. Es parte del plan de salvación de Dios y es también el plan de propagar la fe nosotros los unos a los otros en beneficio de que ellos reciban también esa bendición de la sanidad divina. Este leproso, hermanos y hermanas, fíjate cómo es la sanación, terminando ya y concluyendo nuestra meditación. La familia recibe bendición después que el hombre es sanado, porque la familia enferma con el enfermo. La familia sana con el que es sanado. El leproso tenía una enfermedad contagiosa y era expulsado de la sociedad porque era contagiosa su enfermedad, se declaraba impuro, como que era un castigo de Dios porque había cometido pecado. Cristo no cree en la marginación, Cristo viene a incluir, no a excluir, Cristo viene a sumar, no a restar. Y por lo tanto, en la sanación de este leproso, significa que su familia sanó también. ¿Cómo sanó su familia? Fíjate la bendición grande de la sanación. Ahora él se puede incorporar con su esposa y puede dormir con ella. Antes no podía. Ahora puede estar con sus hijos. Antes no podía. Ahora puede volver a trabajar. Antes no podía. Ahora puede volver al templo, a la sinagoga y adorar a Dios. Antes no podía. O sea, se restaura, hermanos y hermanas, un montón de cosas. Se bendice a la familia. La sanidad no solamente trae bendición para ti, hermanos y hermanas, sino para los que están contigo. Porque los que te aman y los que te acompañan en medio de tu enfermedad sufren contigo. Padecen contigo la enfermedad. Lo que tú padeces de alguna forma indirectamente le afecta a ellos. Y ellos también son partícipes de muchas cosas de la enfermedad en otra forma. Porque hay quien se desvela, porque hay quien se deprime por la enfermedad de su esposo, de su esposa, de sus hijos, llora, no parece tener consuelo. Todo eso lo quiere arreglar Dios. Fíjate la gran bendición. Por eso es que la enfermedad, hermanos y hermanas, no puede resistirse ante la sanación de parte de nuestro Dios. Y recuerda que para Cristo, como muchas otras cosas, la enfermedad no tiene la última palabra. Pues que así sea en nuestras vidas y vamos a orar a Dios para que seamos capaces de conocer cómo trabaja la sanidad de nuestro Cristo sanador y salvador en nuestras vidas. Oremos. Señor, bendícenos con la sanidad. Y queremos ser sanados de muchas cosas, porque queremos ser sanados del pecado, de la enfermedad, de la situación de desunión, de la situación de falta de perdón, de muchas cosas que necesitamos ser sanados. Que nuestro espíritu tenga disposición, que entendamos con convicción de fe cómo obra la bendición de la sanidad, que podamos nosotros también hacer bendecidos nuestros familiares, los que están cerca de nosotros, nuestros amigos, con nuestra propia sanación, porque ellos también son sanados, son liberados y se alegran con nosotros en la sanidad. Que aprendamos que la sanación todavía existe en nuestro tiempo y que tú sigues actuando, porque tú sigues salvando, y si sigues salvando, sigues sanando. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos ahí en el nombre de Dios. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Mañana, nuevo evangelio, nueva meditación con el favor de Dios. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerda, hermanos y hermanas, sé evangelizador a través de las redes sociales. Únete a nosotros, propaga la fe, la predicación, el camino de salvación del Señor con tus amigos en tu muro, en tu timeline. Compártelo en el muro y en el timeline de otras personas a través de tus contactos. Y así vamos a cooperar en esta misión que tenemos todos de llevar la palabra de Dios. Este icono que sale aquí te lleva a suscribirte y puedes invitar a otros a nuestro canal en YouTube. Y este video es otro video que se ofrece con una serie de videos que son complementos de la lectura y la palabra meditada de Dios hoy. Nos vemos mañana con el favor de Dios. No te alejes, quédate
Te esperamos. Adiós.